¿Qué pasó con mi casa? ¿Por qué me hicieron esto? No, ahora de repente me pasa una Ah, ya. Sí, Bien. ¿Estamos? 3:30 en punto. Comenzamos. Para esos días que no hay clase, tenemos que recuperar. Pero Tenemos aparecía que como recuperar 15. entonces 4 horas. ¿cuándo? ¿Por qué? Llegando tarde y estaba bien. ¿Por qué? Uno por la cuenta de 3 y quiere Pero manejar. ya aparecía como que el lunes 15 era feriado. Claro, Que lo cambiaron. Sí. del viernes 6 y del viernes 12. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, la próxima semana alarguemos esto 2 horas y después a la otra semana que no tuve clase la alargamos 2 horas y estamos, ¿ya? Voy a hablarlo con el doctor Espinosa. La prueba la tenemos en octubre. No, la tenemos en noviembre. Son, ¿cuántas de caballos, pruebas de caballo son? 2. Dos. Es en noviembre, parece, octubre. El año pasado esta materia así, no me llega un rebo toda así. Creo que entonces viernes 5 y 12 no hay clase. Tiene como 2 clases y se pone feliz porque... 3. 3 clases. Ya. Bueno. Vamos. Vamos a hablar de la ecografía de babilla. Es mejor. Duérmase. Bien, la ecografía de babilla. La babilla es una articulación que es muy importante en la propulsión del caballo, ¿ya? Sobre todo en disciplinas como caballos de salto, caballos de carrera. Es una articulación, ¿cierto?, que consta de 2 huesos bastante robustos, como es el fémur y la tibia. Y por delante, ¿cierto?, tiene la patela o el rótulo. Y que, ¿cierto?, tiene una gran cantidad de ligamentos muy importantes y musculosos, ¿ya? En estricto rigor, ¿cierto?, cuando tomamos ecografía en esta zona, cuando tenemos claudicaciones referidas a esta articulación, cuando tenemos difusión sinovial, a veces sin claudicación, pero sí difusión sinovial, no está de más hacer una ecografía de la zona. Para el examen de precompra, sobre todo en algunas disciplinas como los caballos de carrera, caballos de salto, caballos sobre todo. Y cuando hay traumatismo en la zona, muchas veces los caballos se golpean con obstáculos o se caen, o reciben otras patadas y aparentemente no hay lesiones, pero eso hay que evaluarlo con un ecógrafo. Ahora, el ecógrafo ya desde todo lo que es la zona en el miembro anterior, ¿cierto?, por todo lo que es sobre el carpo y en el miembro posterior, sobre el tarso, en general los exámenes ecográficos son complementarios también con los exámenes radiológicos. Generalmente se hace una evaluación con los 2 métodos de diagnóstico, ¿ya? Obligatoriamente. Hay muchas estructuras que a veces radiológicamente cuesta un poquito más poder definir y que ecográficamente a lo mejor te puede un poquito decir de qué es lo que está pasando, ¿ya? Es importante, ¿cierto?, acordarnos de la anatomía. Si yo tengo acá el fémur, ¿cierto? Perdón, condril. Ahí, ¿cierto? Aquí está el surco pilar. Ahí, ¿cierto? Aquí tengo la tibia.
figura. Y acá tengo la patela, ¿ya? Tengo que acordarme de algunas estructuras importantes, ¿cierto?, que surgen, que son evaluables ecográficamente en esta zona. ¿Ya? Para eso, ¿cuántos ligamentos tiene la patela? En la cara dorsal. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿En qué parte va a ser? La cara dorsal de la patela. ¿Son tres? 3. Muy bien. Medial, lateral y... Exacto. Vamos a tener un ligamento que es central, ¿cierto? Un ligamento central. Esto es un esquema, ¿no? ¿Cierto? Un ligamento lateral. Y un ligamento medial. Que es más resistente, ¿cierto? Que es el que permite que la patela se encaje. Ya. A su vez, en la patela acá se inserta un músculo que sube hacia arriba. Importante, músculo de la pierna. ¿El recto femoral? No, necesita por acá. ¿El sartorio? Los vatos. El cuádriceps. ¿Ah? Los vatos. El cuádriceps. Sí, lo que pasa es que esto tiene 3, ¿cómo se llama? Es un abdomen, 3. 3, Cabeza. sí, pero tiene un nombre anatómico, 3 guarifalfas. Y van acá. De hecho, si tú esto lo abres, son como una mano. El grandote este es el cuádriceps. Y esto se conoce como los pulmones del caballo. Ya, ¿qué ligamentos tenemos acá? Lateral, medial. Acá está la figura, ¿cierto? Tenemos acá, lateral, lateral. ¿Qué tenemos aquí? Ligamentos cruzados, ¿cierto? En la base de esta eminencia tibial. ¿Cierto? Acá. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cierto? ¿Y qué tenemos aquí? Que baja hacia abajo. Grueso. Es una estructura tendina, pero no es un tendón. O sea, es un tendón modificado por un músculo tendonado. ¿Se acuerdan, no? Anatomía. El tercer peroneo. ¿Ya? Todo eso es evaluable en esta zona. Y muchas otras cosas más, porque también podemos evaluar los bordes óseos, ¿cierto? Del fémur, las trócleas femorales, tibiales, etc. Ahora, para poder evaluar esto, insisto, conocimiento anatómico básico como esto, y como digo, para poder evaluar esto no es tan complejo porque son estructuras grandes, no es algo muy pequeñito, de hecho son palpables, ¿no? Bueno, tenemos la preparación del paciente, ¿cierto? Muchas veces esta ecografía requiere a veces sedación, etc. Lo ideal es hacerla, ¿cierto?, con el caballo en estación, en pie. Eso mantiene una tensión en la articulación y que hace que a veces la imagen ecográfica sea un poquito más clara. Ahora, sin embargo, a veces se pueden hacer ecografías, ¿cierto?, en flexión, extensión, y eso también permite, ¿cierto?, ver alguna diferencia que puede existir, ¿cierto?, en alguna estructura, ya sea la flexión o la extensión. Se realiza, ¿cierto?, una tricotomía, rasuramiento, depilación, pelado, como que diga, con una buena friega, ¿cierto?, con alcohol para sacar absolutamente todo el contenido graso de la piel y favorecer lo que se conoce y que ya hemos hablado, ¿cierto?, como la inhibición hídrica. Esta ecografía se realiza principalmente, ¿cierto?, con transductores de dos tipos, transductores lineal y convexo.
Los transductores lineales en general, como ya hablábamos en la primera clase, nos van a permitir trabajar, ¿cierto?, a frecuencia o miliamperaje que son más altos. Con eso, ¿cierto?, tenemos una imagen muy sectorizada, muy definida, pero poco profunda, ¿cierto? Entonces muchas veces vale la pena que con los transductores lineales podamos evaluar, por ejemplo, los ligamentos patelares. De hecho, salen perfectos los ligamentos patelares, o la inserción del tercer peroneo, lo mismo que los ligamentos colaterales, ¿ya? Muchas veces, y por la dimensión que pueda tener el transductor lineal, a veces te complica un poco si es muy angosto, pero generalmente cuando ustedes se compran uno por caballo, son al menos de 8 centímetros, ¿cierto? Y con eso tienen bastante como para poder evaluar. Ahora bien, esta ecografía, aparte de ocupar cierto lineal, debemos ocupar un transductor que tenga una frecuencia un poco más baja y que nos permita profundizar mucho más. ¿Por qué? Porque con un transductor lineal no voy a llegar a tener imágenes diagnósticas de los meniscos, por ejemplo, menos de ligamentos cruzados o de alteraciones que pueden ocurrir en esta zona de la tibia que solamente son evidenciables con ecografía. Independientemente de eso, ¿cierto?, los ligamentos colaterales, los ligamentos patelares también se pueden ver con un convexo, pero la imagen no va a ser tan nítida y a veces tú tienes una lesión muy pequeña de un ligamento, con un colateral puedes tener un daño de 5 milímetros, que es muy pequeñito. Y a veces por la disposición de la imagen que te puede entregar el convexo no lo vas a poder definir bien, a diferencia de un lineal que sí se define muy bien. ¿Ya? Pero todo lo que es la evaluación generalmente de menisco y ligamentos ya que están dentro de la articulación o alguna otra estructura, es mediante la utilización, ¿cierto?, de un ecógrafo convexo. Ahí vamos. Ya vimos. Ya. Vamos con el ligamento patelar medial, ¿cierto? Visto en una un transductor lineal, ¿cierto? Se ve por la imagen, ¿cierto?, que es rectangular. Si es convexo, es una imagen, ¿cierto?, como un volcán. Entonces, lo que vemos ahí, ¿cierto?, es una vista normal del ligamento patelar medial en la inserción, ¿ya? Estate quieto, está temblando. La otra vez que tembló fuerte, que estaba haciendo clases en la mayor, y empezó a temblar. Y ese edificio no sé cómo está hecho, pero parece que es como, no se mueve mucho. Y de repente se empezó a mover más. Y más, y los alumnos se estaban viendo, cálmense. Y no paraban con la cuestión. Y se escuchaban del otro piso, tac, 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 tac. Pues, pero yo estuve como un quinto a decir, ¡arranquemos! Y era fuerte. Y ahí se movió el cortito. Ya. Bueno, entonces lo que tenemos aquí es una vista transversal del ligamento. Acá lo que tenemos es piel, un corte transversal, ligamento patelar. Y acá tenemos la inserción del ligamento en la tibia, ¿cierto? Estamos hablando de esta zona. ¿Ya? Muchas veces acá podemos ver lo que ya hemos descrito de fracturas por abulsión, rupturas de ligamento, ¿cierto?, parciales, en algunos casos hasta totales, ¿cierto? Incluso cuando tú haces la desmotomía patelar medial, por clasificación dorsal de la patela, y puedes hacer una ecografía, que se a los 2 o 3 días, para evaluar de que no tiene nada de ligamento. De hecho, no se ve que hay ligamento. Ahí tenemos, ¿cierto?, el ligamento patelar medial, pero, no, este es el ligamento central patelar, ¿cierto? Y que ahí tenemos ruptura de ligamento. ¿Lo ven o no? Sí. Y eso en la vista longitudinal, mira cómo se ve. Ahí está. Y cada vez el salto pasa harto esto, se dañan harto los ligamentos patelares. Ligamento patelar lateral, es un ligamento que cuesta poder observar un poco más, porque a diferencia de los otros dos ligamentos, que el ligamento patelar medial es bastante redondito, el ligamento medio o central, ¿cierto?, de la patela tiene esta forma, ¿cierto?, media triangular. El ligamento lateral patelar es más achatado, ¿ya? En el aspecto, sobre todo en el aspecto medio del ligamento, es como una cinta delgada. Entonces los cortes transversales a veces no se puede evaluar muy bien. Ahora, en los cortes longitudinales, ¿cierto?, sobre todo en la zona de inserción de la tibia, es mucho más fácil
poder observarlo. Ojo que cuando, estos son ejemplos nomás, el ligamento hay que recorrerlo completo, llegando hasta la patela. ¿Ya? Cuesta un poco y los cabellos se acosquillan y si hay daño el cabello devuelve. Entonces hay que saber hacerlo de forma cuidadosa. ¿Ya? Ahí vemos, por ejemplo, si comparamos esta imagen, que es algo normal, relativamente normal, porque ahí hay una cosita pequeña. Ahí podemos ver la misma imagen, pero con un daño muy severo, ¿cierto? Y asociado, ¿cierto?, a fracturas por abulsión. ¿Sí? Que es esto de acá. El ligamento que está inserto acá en la tibia arrancó pedacitos de huesos que se ven acá, ¿los ven o no? Son hiperecoicos, eso es fractura por abulsión. Pasa más en la parte central, o sea, puede pasar en cualquier ligamento lateral, y lo que yo he visto en el ligamento central. Y se ve así, porque a veces esto no liquida el caballo, pero sí requiere a veces un reposo un año. Un caballo de carrera, eso es cuidativo. Un caballo de salto no pueden esperar los viejos. Un caballo de carrera, ojalá se haya mejorado ayer. Un caballo de la hípica, si un caballo no está corriendo, no está entregando plata, y si no entrega plata, no tiene mucho sentido que esté ahí. No sé. Han ido cambiando algunas cosas, sí. Cada vez la gente está queriendo más los caballitos, por suerte. Pobres caballitos. Aquí tenemos un muy buen transductor, ¿cierto? Lo que vemos acá, ¿cierto?, es el menisco, una vista transversal. El daño de menisco del caballo se ve igual que en las personas, no es tan común nuevamente porque los caballos tienen una forma distinta de carga en esa articulación, pero también se ve. Y una de las cosas que es indicativo para poder hacer un muy buen estudio ecográfico de la zona de los meniscos, ¿cierto? Es que el espacio articular esté alterado. Cuando tú ves, ¿cierto?, las tróculas femorales, los cóndulos femorales en este caso, porque sería una radiografía, ¿cierto?, caudo dorsal, dorso ventral de fémur, ¿cierto?, ¿se acuerdan? Por atrás. Lo que está viendo ahí son los cóndulos femorales, y tú ves que ese espacio con el espacio que tiene la tibia, en el fondo este espacio de acá, en un lado es más pequeño que en otro de forma evidente, quiere decir que aquí hay algo que no está amortiguando, que hay algo que se rompió, hay algo que esto hace que la articulación se enganche más a este lado. Y eso puede ser que haya una ruptura del ligamento colateral de este lado, ecografía, que haya una ruptura del ligamento cruzado, ecografía, o que haya una ruptura de menisco, ecografía. Entonces, por eso son complementos la de radiografía con la ecografía. ¿Ya? Bueno, entonces lo que ustedes ven acá es un menisco normal. La imagen de menisco, ¿cierto?, es una estructura fácil de poder ubicar en una ecografía. Sobre todo el menisco medial. Hay otro espacio ahí, no hay muchas estructuras que puedan estar entre medio. Y bueno, y ahí tenemos daños de menisco, ¿cierto? Esto es una imagen normal, en el cual, si ustedes se fijan, aquí tienen el borde del hueso, del fémur, aquí está el menisco, y se fijan que aquí hay un espacio. Ese espacio lo está ocupando el cartílago articular, porque el cartílago articular no se ve en la ecografía. ¿Ya? Ojo, si ustedes en esta zona donde está el cartílago ven cierto puntillado, cierto puntillado, con pequeño puntillado que puede tener una ecogenicidad mucho más intensa, más hiperecogénico, ¿cierto?, o más ecogénico que el resto. En caballos adultos tiene relación a veces con problemas articulares que tienen relación con osteoartritis y ese tipo de cosas. Pero ahora ojo, esa imagen en animales jóvenes, en los potrillos chiquititos, es normal. Y vamos a ver que hay varias cosas en los potrillos que son normales, pero en caballos adultos no son normales. Y tenemos ahí el menisco lateral, que ese sí, como decíamos, hay más estructura. El medial es más fácil poder observarlo, pero el lateral cuesta un poco más. Entonces ahí obviamente sí o sí tenemos que ocupar un transductor convexo, ¿se fija? Y eso nos va a permitir ver, ¿cierto?, el menisco lateral, y esta estructura que vemos acá, ¿cierto?, es el ligamento colateral lateral.
¿Se va entendiendo la imagen? ¿Sí? Que también es evaluable. ¿Ya? También es evaluable. Sobre todo en exámenes que, no sé, porque el caballo acierta mano, es decir, haciendo círculo al sentido del reloj contra el sentido del reloj, las cojeras aumentan o disminuyen. ¿Ya? Estamos hablando de cojeras a nivel de patas. Tiene mucha relación la definición de caballo de salto. La villa es un tema importante. Hay mucho diagnóstico. Podríamos hablar la mitad del semestre de diagnóstico de patelar, porque hay muchas cosas que voy a diagnosticar, pero no nos vamos a llenar la cabeza con más cosas. Para nada. Hay otra estructura, ¿cierto?, que es el tarso, similar, ¿cierto?, a todas las otras estructuras que estábamos hablando, en cuanto a lo que es la preparación para la ecografía. Anatómicamente, una articulación, podríamos decir que tiene una porción bastante estrecha en la parte más distal, donde está la articulación intertarsiana, ¿cierto?, entre el central del tarso y el tercer tarsal. Posteriormente, más arriba, ¿cierto?, vamos a encontrar calcáneo y astrágalo. Aquí hablan del hueso tirotarsal, es lo mismo del astrágalo, ¿cierto? Y la tibia, perdón. Vamos a ver que sabemos que lo que viene acá es un paquete de tendón. Esto es un esquema muy esquema, digamos, porque aquí esto está dividido y hay una realidad, pero bueno. Y tenemos que va a venir el tendón flexor superficial, que va a pasar, ¿cierto?, por detrás del calcáneo en su aspecto palmar. Vamos a tener que tenemos el tendón flexor profundo que pasa por debajo, ¿cierto?, de esta curvatura que tiene el calcáneo acá. ¿Ya? Entonces tenemos el superficial, baja, el profundo, baja. Acá vamos a tener, ¿cierto?, la inserción del ligamento supresor que abarca parte de la intertarsal distal. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Por el aspecto, ¿cierto?, medial vamos a tener el tendón cuneano, un tendón curvo, etc. Sigamos, ¿cierto? Aquí tenemos todo lo que es ¿cómo se llama esto? Que va en la planta, ligamento plantar. ¿Cierto? Que cubre esta zona de acá, ¿ya?, que viene siendo como un símil del ligamento anular en el nudo, ¿cierto?, que lo que hace es que mantiene la estabilidad de la articulación. Ligamento plantar que muchas veces, ¿cierto?, se daña, acá, ¿cierto?, se daña en caballos de carrera, caballos corraleros mucho, ¿cierto?, por la posición de las patas, etc. Ahí podemos ver, ¿cierto?, vistas muy buenas, ¿cierto?, de algunas estructuras, lo que como acá dice, de acá se habla de que esto de acá es medial, esto es lateral. Vamos a tener la piel, ¿cierto?, la piel con ligamento plantar. El ligamento plantar es esta estructura que está acá, y generalmente cuando hay una desmitis del ligamento plantar es muy evidente porque están todas estas estructuras bien, y acá hay una gran línea, ¿cierto?, hipoecoica, ¿ya? En general, mira, ahí tenéis otra. No, ahorita esa, Gato Machado de Cruz, fotografía del 2012. Yo creo que bueno, por sobre el calcáneo, ¿cierto?, sabemos que esta estructura de tendones que pasan por atrás, ¿se acuerdan que hay una banda que cubre hacia el calcáneo y mantiene estos tendones, ¿cierto?, para que no se corran? Pasa muchas veces que hay luxación tendínea, estos tendones se corren, ¿cierto?, muchas veces es lateral, por razón obvia, porque hay más espacio. Eso dependiendo del grado, incluso hasta supera, o a veces se dejan así y caen en modificación, con un manejo de herraduras.
Y eso es evidenciable con ecografía. Y lo que podemos ver aquí, ¿cierto? Acá tenemos el calcáneo, aquí tenemos que va bajando, ¿cierto? El profundo, ahí tenemos el superficial, y aquí tenemos el ligamento plantar. Hay un daño en el profundo. Un daño profundo en el profundo. Lo mismo acá, ¿cierto? Tenemos piel, esto ya es como el remanente del ligamento plantar. Acá tenemos parte superficial con un daño importante, ¿cierto? En el profundo, y ahí el ligamento suspensor. Muchas lesiones, ¿cierto? Muchas lesiones se deben, esto podemos de ejemplo, ¿cierto? Que la ecografía también sirve aparte para diagnosticar, también te sirve como una herramienta, ¿cierto? Para tratamientos, y en esos casos, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahí es colocando, no sé, me acuerdo si célula madre o concentrados plaquetarios intralesional, ¿cierto? Donde está el tendón flexor superficial en la pata. Entonces lo que vemos ahí, eso más hipercódico, es la aguja, que la dejamos, la posicionamos, ¿cierto? Completamente en lo que es la lesión. ¿Ya? Discúlpenme, ahora necesito silencio esta cosa. Ya. Ecografía de cadera. Es parte del aparato locomotor. Cuando hablamos de la cadera en radiología, ¿cierto? Dijimos que muchas de las cosas de la cadera son evidenciables con ecografía, porque radiológicamente cuesta un poco, con el volumen del animal, tomar una buena radiografía, abarcar algunas zonas, etc. Entonces, hace muchos años ya que se ha descrito que la ecografía es un muy buen complemento en conjunto con la radiología para el examen completo de lo que es la cadera en el caballo. ¿Ya? Cuando no cuentas con algunos otros tipos de exámenes que son más sofisticados, como una resonancia magnética, algo así, que acá no hay. Mira qué bonito caballo este. ¿Le gusta? Un palomino. Bonito. Me gusta Luca. Anoche hubo un caballo y la Andrés Bello. ¿Aló? Sí. Conteste. Conteste. Y caballo lindo. Lindo. ¿En Colina? Sí. Qué lindo caballo. Me gustan los caballos. Lindo hermano. Ya. Preparación del paciente, ¿cierto? Uso de tranquilizante muchas veces. No siempre, pero a veces sí quería estar un poco más tranquilo, puede ser. Ojalá que el caballo esté en estación, ¿cierto? Puede haber depilación o tricotomía o como quieran llamar, rasuramiento, qué sé yo. Y aplicación de alcohol para limpiar toda la zona. Incluso, muchas veces lo que se hace es lavar con agua tibia, ¿cierto? Y jabón, y después aplicar alcohol. Y con eso aumenta aún más la inhibición hídrica. Y bueno, vamos al alcohol, como y gel, mucho gel. La ecografía de cadera, ¿cierto? Ocupamos transductores convexos que nos permitan una mayor profundidad. Si ocupamos solo lineal, vamos a poder obtener imágenes, ¿cierto? Muy superficiales, ¿cierto? De las tuberosidades, qué sé yo, de Lirion, de las tuberosidades sacrales, de la tuberosidad, qué sé yo, coxal, y se acabó, no hay muchas otras cosas. En cambio, cuando ocupamos un transductor convexo, tenemos acceso a casi toda la, ¿cómo se llama?, cadera. Ahora, hay dos técnicas que las vamos a ver, ¿cierto? Una que es la técnica transcutánea a través de la piel, y con esa técnica obviamente ocupamos lo que es el transductor convexo. Y también está la técnica, ¿cierto?, transrectal, que ocupamos ahí un transductor de uso reproductivo para poder evaluar las caras internas de la pelvis completa, ¿ya? Todo lo que es el piso del sacro, ¿cierto? El piso de la pelvis, formas de obturadores, etc.
La ecografía de cadera también, aparte de comprender todo lo que son las superficies óseas, también compromete, ¿cierto?, algunas superficies blandas. Y principalmente lo que más influye ahí son los grupos musculares de la nuca, ¿cierto?, inserciones importantes, y también los ligamentos sacrales, ¿ya? Ligamentos sacrales, sacroiliacos. Tiene la ecografía de cadera un propósito, ¿cierto?, un objetivo diagnóstico y terapéutico. Diagnóstico porque nos permite, ¿cierto?, poder observar lesiones, poder determinar, ¿cierto?, en base a esas lesiones, tratamientos, pronóstico, etc. Y también terapéutico porque muchas veces hay lesiones, por ejemplo, a nivel de la articulación sacroiliaca, por ejemplo, o otras articulaciones de todo lo que es la cadera o alguna porción importante de la cadera, que yo necesito colocar fármacos, ¿cierto?, algunos productos intralesionales. Y para lograrlo, la única forma que puedo hacerlo es con guía ecográfica, ¿ya? Entonces es importante manejar bien la técnica. La ecografía de cadera es una técnica que es bastante, como puedo decirlo, sencillo, pero que te puede llevar a muchos errores, ¿ya? Porque hay estructuras que son que pueden ser normales en una cadera y que tú la puedes tomar, digamos, como que pueden ser patológicas. Una cosa importante a tener en cuenta en la ecografía de cadera, ¿cierto? Esperamos un poquitito. Una cosa importante a tener en cuenta en la ecografía de cadera es ¿qué está eso acá? Bueno, es hacer un barrido. ¿Qué pasó con mis clases? Me dejaron descarado. Bueno, lo busco acá. Es hacer un barrido de toda la cadera, ¿ya? Para eso hay que ser súper ordenado. Ordenado. Otra vez el pelafustán. ¿Dónde está el de Iberwicom? Acá está. Manoseado abdominal. Cadera, cadera. Cadera, cadera, cadera. Cadera, cadera, cadera. ¿Dónde está la cadera? Disculpe, es que tengo mi computador con virus y me ha dejado embarrado mal el archivo. Bueno, ya te digo que igual el objetivo, ¿cierto?, es hacer un barrido lo más completo posible, ¿cierto?, de los huesos pélvicos, ¿ya? Y con las estructuras aledañas que son sus inserciones musculares y ligamentos. Entonces partimos por las paletas ilíacas, ¿cierto?, con todo lo que es el borde dorsal, borde anterior, bordes laterales, con vistas longitudinales y con vistas transversas. Ver la zona de todo lo que es el acetábulo, la inserción articular, ¿cierto? Ahí la ceja acetabular y el cuello femoral se nota muy bien junto con la cápsula. Se puede observar, ¿cierto?, la sínfisis con cuidado, ¿cierto? A veces cuesta mucho, a veces poco. La tuberosidad isquiática y algo muy importante, ¿cierto?, la integridad del fémur, porque si ustedes se fijan, la radiografía de fémur llegan hasta acá, entonces esta zona acá es difícil de evaluar. Una de las cosas importantes de evaluar es esta porción de ahí, que es el tercer trocánter femoral. Muchas veces ese se fractura también, ¿ya? Todo lo que vimos recién fue para lo que es la técnica transcutánea, es decir, a través de la piel. Posteriormente viene la técnica transrectal. Generalmente se hace con transductores transrectales, ¿ya? Algunos pueden tener, ¿cierto?, ¿cómo se llama? La superficie, ¿cierto?, puede ser convexa, como un microconvexo, pero transrectal o lineal da lo mismo, ¿cierto? Y con eso lo que vamos a hacer es tener la vista plena de las caras internas que no alcanzo a ver con el otro ecógrafo, ¿ya? Entonces la sínfisis de la pelvis, ¿cierto?,
los bordes de los foramen obturadores. Mire qué bonito. Eso es. Ah, geografía de varilla, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. No me acuerdo si este perico tenía. Cállate. Estos gallos tienen de todo, pero espérate. So in this next video, we're going to just have a brief No me equivoqué. Ultrasound. ¿Qué pasa, Marley? Bueno, entonces, en relación a eso que acabo de mostrar, ¿cierto? Es que podemos tener algunas imágenes, ¿cierto?, que son bastante fáciles de obtener. Lo que tenemos acá es donde se puede partir, ¿cierto?, haciendo el examen ecográfico de la cadera, y es en la unión de las dos articulaciones sacroiliacas, ¿cierto? Como vimos anatómicamente, ¿cierto? De lado, ¿cierto? Tenemos que, aquí tenemos la paleta ilíaca, ¿cierto? Y que baja, acá está el acetábulo, pero ya está el isquio. Y acá está, ¿cierto?, el sacro con su vértebra fusionada, y después por allá ya tenemos la coxis. Esta articulación, si uno la mira de frente, vamos a tener que está una paleta ilíaca acá, vamos a ver que vamos a tener la otra paleta ilíaca acá, ¿cierto?, que continúa para allá. Aquí vamos a tener, ¿cierto?, el sacro, ¿ya? Y esta es la articulación sacroiliaca. Ahora, nosotros tenemos que observar esta zona, ¿ya?, sobre todo en la porción más craneana y caudal, que ahí las porciones, ¿cierto?, de la parte espinosa del sacro, esto está un poco exagerado, pero está un poquito más arriba, pero a medida que uno va hacia más a caudal, esto llega incluso hasta más abajo. Entonces, lo que estamos viendo aquí, ¿cierto? ¿Qué les da a ustedes la imagen de lo que puede ser? ¿Ah? ¿El sacro? Sí, ven la zona del sacro que está un poco más atrás. Se fijan que aquí hay una cosita curva y aquí hay otra cosita curva hiperecoica. Esos son los bordes dorsales, ¿cierto?, de cada uno de las apófisis ilíacas, de la zona, ¿cierto?, sacroiliaca. Eso de ahí. Si yo lo magnifico, ¿cierto?, voy a tener que tengo un hueso aquí, yo voy a tener que tengo otro hueso ahí, es lo que veo ahí. En un caballo normal, esto es muy simétrico, ¿ya? En un caballo anormal, esto es muy asimétrico. ¿Se fijan que esto está muy abajo y esto está más arriba? Eso pasa cuando hay o luxación sacroiliaca, es decir, hay ruptura del ligamento sacroiliaco y se nos mueve el hilo por un lado para el otro, o hay fractura de hilo en algún lado, ¿cierto?, ya sea en este o en este, y con este hilo en baja o sube, dependiendo de dónde es la fractura. La primera ecografía de cadera es esta, y es porque es la más fácil, ¿cierto?, para poder evaluar. Se hace con un traductor, ¿cierto?, convexo, y es fácil, se palpa donde parte el sacro y ahí ustedes van recorriendo hacia atrás. ¿Ya? Fácil de darse cuenta. Ahora bien, una vez que ya conozco esa zona, nos vamos, como salía, ¿cierto?, en el video, recorriendo las distintas porciones de las paletas ilíacas, ¿cierto?, del cuerpo del ilion, acetábulo, isquio, ¿cierto?, es la técnica transcutánea. ¿Dónde está el...? Ya sé dónde puede estar la otra wifi, espera.
Pues tomas mis clases. Ah. Esta clase de la Santo Tomás, que es una clase resumida. Lo que ustedes le hablan en un semestre, yo tengo que hablar en 2 clases. Ya. Entonces, vamos a reemplazo, o sea, de repaso, ¿cierto? La cadera del caballo, las porciones que están, los huesos que la conforman. Está la técnica, ¿cierto? Transrectal y está la técnica también, ¿cierto? Transcutánea. Anatómicamente, ¿cierto? Visto por ventral, vamos a tener las paletas ilíacas, acetábulo, isquion, sínfisis, forámenes obturadores. Vista dorsalmente, vamos a tener las paletas ilíacas, el cuello, ¿cierto? El isquion, ¿cierto? Acetábulo, etc. Lateralmente es así como se ve. Esto es lo que articula, ¿cierto? Con el sacro. Bien. Lo ideal, y ustedes se fijaron en el video, que hay que hacer un barrido de toda la zona. ¿Por qué? Porque aparte de ver estructuras blandas, yo con la ecografía también puedo ver estructuras, ¿cierto?, que son duras, óseas, densas. Y yo las voy a ver hiperecoicas, ¿cierto?, blancas. En un caballo normal se van a aceptar irregularidades, pero no discontinuidades en todas estas estructuras. Entonces aquí tenemos que este barrido tiene que ser ordenado, ¿cierto? Partimos de la parte más sagital hacia lateral, ¿cierto? Y posteriormente nos vamos hacia caudal hasta llegar a acetábulo, después de acá adelante tal cual como está en el video, ¿ya? Si yo coloco mi transductor en esta zona, ¿cierto? Aquí está el sacro, aquí está la paleta ilíaca, esto va hacia el lateral, ¿cierto? Hacia la cadera, el cabello que uno puede palpar, y esto de acá va a la zona de la grupa, para acá, ¿cómo se llama? Va la zona, para acá va la zona, ¿cierto? Del acetábulo, etc. Si yo coloco mi transductor acá para poder hacer estos barridos, que esta imagen de ahí, ¿cierto?, corresponde más o menos a la imagen 2, lo que yo voy a obtener es esto, ¿cierto? Voy a tener la piel, grandes grupos musculares, ¿cierto?, que están adheridos, insertados a este hueso que está acá. Ven que hay una línea blanca continua acá, hiperecoica. Esa es la superficie del hueso. Bien, acá tenemos algunas imágenes, ¿cierto? Aquí tenemos todo normal, normal. Perfecto, ¿cierto? Y ¿ven eso que está ahí? Que no está, ¿cierto?, continuo ahí. Ya. En el caballo, en la parte, algunos caballos, no todos, en la parte media, ¿cierto?, de la paleta ilíaca, hay una leve depresión producto de un vestigio de una articulación de artrodial, algo muy antiguo. Pero eso es normal en el caballo, ¿ya? Es la única zona, por eso yo decía que hay que aprender a ver el colegio, si no a veces voy a estar diciendo que es normal. Esto lo aprendimos nosotros porque una vez vino la Mari Bentuito, hace como 12 años atrás, un poco más, y más 15 años. Y nosotros, caballo que tenía problemas atrás, hicimos de repente ecografía, fractura de pelvis, fisura de pelvis, o sea, fractura de cadera, fisura de cadera, fisura de ilion, fractura de ilion, fisura de ilion, con esta imagen. Y decíamos, por la cantidad de caballos que tiene esta lesión, no está estudiado, no vamos a agarrar el nombre. Cuando llegó la vieja esta y lo empezó a hacer clase, y dijo, esto es normal, todo. Después todo el otro día los corrales en el club, ¿se acuerdan que hay hace 2 semanas? Y dijeron que dejar guardado 6 meses y galopa le daban el plan. Pero si estaba quedado, no, yo se me fue. ¿Está seguro? Pues segurísimo. Se me fue. Y nada. Entonces eso es normal. ¿Ya? Sí, a ustedes les puede ayudar que siempre hay como una sombrita acá arriba, no sé si se fijan. Debajo de eso está eso. Bien, ahora, esto sí que no es normal. Ustedes se fijan
Que aquí viene una línea blanca hiperecoica, acá hay otra línea hiperecoica y acá hay otra línea hiperecoica. ¿Cierto? Ahí sí hay una fractura de cadera, de ilion izquierdo. ¿Ya? Ese es evidente, fractura de ilion izquierdo. Los diagnósticos de cadera en general son fáciles. Mira ahí, evidente, ¿no? Si nos vamos al cuerpo, ¿cierto?, de ilion, al cuerpo de ilion, vamos a encontrar, ¿cierto?, algunas estructuras, ¿cierto?, que nos pueden estar determinando que hay lesiones. Generalmente esta zona es bastante, puede ser irregular, pero no es continua. Y lo que ustedes ven acá, ¿cierto?, hay una discontinuidad. De hecho, esta lesión de acá es llegando al cuello del ilion, que vimos delante, llegando al cuello del ilion, ¿ya? Y esas son fracturas de pronóstico más reservado. Cuando se fractura en la paleta ilíaca, viene a ser lateral, 4 meses y después va abandonando. Quedan medio así medio chueco, pero pueden seguir corriendo, tratando con paciencia. Paletas ilíacas, ¿cierto?, con lesiones importantes. Generalmente los exámenes de cadera tienen que ser comparados un lado con el otro. La cadera es bastante simétrica. Entonces, si ustedes tienen duda de este lado, lo que apareció en este lado y aparece en este lado es normal. Pero si aparece en este lado y en este lado no, es por algo, porque las caídas son muy simétricas. La medida, la superficie, todo. Por ahí hace como 10 años hicimos una tesis y hicimos como cerca de 120 ecografías de cadera y medimos muchos parámetros. Y la conclusión que se ve es que son muy simétricas. Las caderas entre caballo y caballo pueden haber diferencias, pero de un caballo, su lado izquierdo con su lado derecho, en un caballo normal, eso es muy simétrico, súper simétrico. Y bueno, acá tenemos, ¿cierto?, una línea hiperecoica que es el hueso y acá tenemos la otra, ¿cierto?, con una gran fractura ahí que es fácil de poder evidenciar. Lo mismo ahí, ¿cierto? Es como muy obvio. De Miguel Medina, Mimi Lola se llamaba, mira. Muchos de estos caballos, ¿cierto?, a veces vuelven a correr, a veces no. Ahora bien, está todo lo que es la zona, ¿cierto?, de la articulación sacroiliaca, en el cual vamos a tener dos zonas, ¿cierto?, divididas en 1 y en 2. Las zonas 1 son las zonas dorsales, atravesando el plano sagital, y la zona 2 es en el plano sagital de cada articulación. ¿Ya? Entonces tenemos, ¿me van siguiendo? ¿Sí? Sí. Entonces tenemos la zona 1A, es en la parte craneal de la articulación sacroiliaca, la zona 1B es la parte caudal de la articulación sacroiliaca. Y la zona 2, voy a tener una zona 2 izquierda, una zona 2 derecha. ¿Ya? No los voy a invadir mucho con ¿cómo se llama?, con mucha imagen de esto, pero sí importante, ¿cierto?, imágenes básicas, ¿cierto?, de todo lo que es la zona del hueso con el ligamento, ¿cierto?, que te da vuelta hacia acá, ¿se acuerdan? Como una mano que lo agarra así. El ligamento sacroiliaco como que hace esto. ¿Ya? Bueno, eso es importante, ¿verdad? Mira esa zona también, ¿cierto? Mira qué bonita imagen. Aquí tenemos el ilion, ¿cierto? Las paletas ilíacas. Lo que está acá en medio, ¿cierto?, es sacro. ¿Ya? Aquí tenemos parte del ligamento sacroiliaco en un caballo, ¿cierto?, que debe tener un daño más bien crónico, porque incluso hay focos de calcificación aquí en el sacroiliaco. Diferencia en la distancia, como hablábamos delante, ¿cierto?, por dermitis de la articulación sacroiliaca, ruptura del ligamento sacroiliaco. Bueno, también tenemos todo lo que es la técnica, ¿cierto?, transrectal, que nos permite ver la cara interna de la cadera, ¿cierto? Y parte importante de esto, ¿cierto?, es la parte ventral del sacro. Acuérdense que por acá sale el nervio importante, etc. Y podemos tener fracturas, ¿cierto? Acá se insertan también músculos importantes, qué sé yo, fracturas o lesiones en esta parte. ¿Cómo es ahí? ¿Te fijas? Ahí tienes una salida de nervio, ahí tienes otra, y mira aquí hay lo que se conoce como una clasificación de la salida del nervio, espondilosis, en los casos en que está, ¿cierto?, alterada esta parte de la función articular. Mira ahí,
¿Ya? Entonces eso es transrectal, se entiende eso con una ecografía transcutánea, no lo puedo observar, es imposible. Entonces, ahí hay leves dibujitos, ¿cierto?, de que en esta zona, ¿cierto?, acá tengo opción de poder observar, ¿cierto?, todo lo que es la parte más ventral y después, ¿cierto?, hacia caudal de lo que es ilion cuando ya llegamos a acetábulo, ¿cierto? Esto que está acá, ¿cierto?, cuando ya llegamos acá a todo lo que es el trocánter mayor del fémur. Articulación articulación coxofemoral, acá tenemos el ilion, acá tenemos el cuello femoral, ¿cierto? Esta es la ceja acetabular, hay una lesión ahí pequeñita. Ahí tenemos comparación de un lado y del otro, ¿cierto? Aquí viene el hueso, acá se ve muy bien, acá muchas veces estos cabellos se mueven mucho. Acá tenemos el cuello del fémur, acá tenemos, ¿cierto?, parte de la ceja acetabular, acá tenemos la ceja acetabular acá y la tenemos acá, aquí hay fractura de ceja acetabular, y sigue acá. Callos de carrera pasa esto, fractura de ceja acetabular. ¿Sí? Ahí ya, vamos a hacer un leve